Bueno, muchas gracias, Gilberto. Muy buenas tardes, noches. Este, qué bueno que estamos aquí reunidos retomando las sesiones académicas de la AMTI en la Ciudad de México. Como ustedes saben, una de las propuestas de la nueva mesa directiva era fomentar la participación también de las filiales de provincia, de tal manera que vamos a seguir teniendo sesiones mensuales académicas, transmisión en vivo, pero vamos inicialmente, empezamos en Monterrey, esta sesión en México, la sesión de mayo la tendremos en Guanajuato, la sesión de junio la tendremos en Puebla, la sesión de julio va a ser en la ciudad de Guadalajara, la sesión de agosto va a ser aquí en la Ciudad de México, en septiembre tendremos la reunión nacional en Acapulco, y en octubre iremos a la ciudad de Hermosillo con la filial del Colegio de Sonora, y en noviembre con el Colegio de Yucatán. Entonces, más que todo esto es fomentar la participación de las filiales, hacer que las filiales también tengan un sentido de pertenencia a la AMTI, y obviamente continuar con seguir fomentando el tener la participación de cada uno de ustedes, y lo podemos hacer pues con la transmisión en vivo. Eso es algo que nos está dando mucha fortaleza. La primera sesión tuvimos gente de Venezuela que estaba conectado en la sesión, entonces cada vez va creando más importancia, y esto hay que seguirlo fomentando. Y bueno, creo que las filiales también tienen la oportunidad en este momento de hacer esta participación. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a esperar que ponga la presentación. Un poquito, lo pensé. Vamos a dar actualidades en el manejo actual de la sepsis. Como ya lo mencionó bien Gilberto, creo que la campaña de sobreviviendo de la sepsis ya cumple más de 7 años, y ha habido situaciones importantes que aún en este momento, hasta el 24 de marzo que estuvimos en Bruselas, cuando presentaban el estudio del grupo para el estudio de la hiperglicemia en el paciente grave, pues son algunos puntos controversiales. ¿Cómo podemos mejorar el tratamiento del enfermo grave? Bueno, creo que el reconocimiento de datos clínicos siempre va a ser importante en este tipo de enfermos, porque cuando tenemos esta condición clínica, cuando tenemos un paciente con tendencia de hipotensión, taquicárdico, tal vez desorientado, y vemos algunos signos clínicos de piel marmórea, pues podemos estar ante un paciente pues críticamente enfermo, y la verdad es que puede resultar en una situación catastrófica, y cuando no pensamos en ello en una forma temprana, pues muchos de estos pacientes no tienen ninguna oportunidad. Entonces, eso lo muestro como una caja de Pandora, ¿verdad? Cuando uno ve a un enfermo, lo palpa, lo ausculta, y muchas veces tenemos situaciones en las que no podemos pensar, pues como este enfermo es un enfermo que se operó y tuvo unas catástrofes ahí transoperatorias, 72 horas postoperatorio con abdomen en madera, y bueno, nunca se pensó en algún problema séptico inicialmente,
Cuando se reinterviene quirúrgicamente, pues bueno, un gran edema. Esta es una de las diapositivas de su evolución, pero no tenemos que llegar a esto. No tenemos que llegar a esto, siempre tratar de reconocer en una forma temprana a los pacientes para evitar catástrofes de esta magnitud. Este enfermo, afortunadamente, después de 5 meses en el hospital, está vivo. Y bueno, este tipo de apoyos que se requieren en las unidades de terapia intensiva, pues son apoyos que han hecho que, aparte de el estar al pie de la cabecera del enfermo, reconociendo tempranamente cambios muy sutiles, hacen que la sobrevida de estos enfermos puede, junto con acciones terapéuticas muy específicas, se puede incrementar su sobrevida. No les voy a aburrir mucho con todo esto. La epidemiología de la sepsis no ha cambiado, sigue siendo una de las causas principales de mortalidad. Esto nos causa un incremento en costos en una forma importante, y aún en este tiempo, cuando tenemos falla orgánica múltiple, 3 o 4 fallas, la mortalidad no ha cambiado mucho a través de los años. Como ya bien sabemos, esta sepsis sigue siendo un reto de salud significativo. Es la primera causa de muerte en las unidades de terapia intensiva de causas no coronarias, y bueno, hay más de 1.5 millones de casos de sepsis grave anualmente, esto en estadísticas estadounidenses, y lo más importante es que vean el costo que representa esta entidad. Entonces, aquí en México ya se han hecho estudios también tratando de ver demográficamente la incidencia de la sepsis, y vemos que también no es nada despreciable la aparición de estos fenómenos, tanto en pacientes de institución privada como en pacientes de institución pública. Vean ustedes cómo la incidencia de sepsis grave es aún más que algunas otras enfermedades como cáncer o bien como SIDA, y la mortalidad es prácticamente igual a problemas coronarios. Entonces, nosotros vemos que hay mucha predisposición, avances en procedimientos cardiológicos intervencionistas, y en esta manera tal vez no se detienen tanto, no se frenan tanto y cuestionan tanto el tratamiento de este tipo de enfermos. O sea, un enfermo que ahorita llega infartado a un hospital y que tiene un evento coronario agudo y sale de la sala de cateterismo con 3 o 4 stents, esto representa un gasto casi igual que una cirugía de bypass aorto coronario. Cuando llega un paciente séptico y requiere ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico avanzado y a lo mejor algún medicamento que requiera para mejorar su sobrevida, en ese momento, si es una institución de salud, dicen no, ese no se puede comprar porque ese medicamento es muy caro. En cambio, no, el stent, que es algo que también salva pacientes, también es caro, y a ese no le ponen tantos bemoles las gentes administrativas del hospital. Entonces, aún de que la mortalidad es equivalente, se le da mucho más apoyo en cuanto a tratamiento a cuestiones coronarias que a cuestiones infecciosas. Entonces, esto va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo hace algunos años, cuando estábamos en entrenamiento, ya son más de 15, era difícil, al menos que en instituciones de salud, que uno ingresara pacientes en la unidad de terapia intensiva cuando tenían más de 60 años, 65 años. Ahorita tú vas a unidades de terapias intensivas públicas y privadas, y tú ves que un porcentaje importante de los enfermos son pacientes de 60, 65, 70 años. Entonces, pues esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque bueno, hemos aumentado nuestra tasa de sobrevida. Hemos hecho soporte de vida mucho más prolongado, y esto
ha hecho que obviamente con este soporte de vida más prolongado, pacientes con intubación, con invasiones hemodinámicas, bueno, pues estos son puntos de partida de sepsis. Pacientes, cada vez tenemos más incidencia de cáncer, cada vez los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia son más agresivos, pues obviamente son pacientes potenciales que si le estamos dando algún tipo de tratamiento es porque es potencialmente recuperable. Entonces, si un paciente en radio o en quimio que todavía tiene alguna expectativa de tratamiento oncológico, pues ese paciente va a ingresar a la unidad de terapia intensiva para recibir tratamiento de soporte para tratar de vencer esa infección y seguir su tratamiento. Entonces, el futuro es que con lo que estamos haciendo ahorita y lo que se planea hacer de tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades tumorales, pues esto predice que vamos a aumentar los casos de sepsis en los próximos años. Y bueno, esto es nada más un análisis de tendencias en 20 años, que vean ustedes cómo si se va incrementando el porcentaje de sepsis en los enfermos, y bueno, la mortalidad no es baja todavía, estamos entre 50 y 70%, y esto ya sabemos que depende mucho de la disfunción orgánica. Simplemente recordar que tal vez lo que dijo el doctor Boone en 92, estos criterios de respuesta inflamatoria sistémica que antes les denominábamos síndrome séptico, pues pueden seguir siendo latentes, pero que no olvidar que este síndrome, cuando ya hay sospecha de un foco infeccioso, debemos denominarlo sepsis, y cuando ya hay algún dato de disfunción en algún órgano, entonces esta sepsis se convierte en sepsis grave, y es en este momento que tal vez sea cuando tengamos que identificar al paciente con cosas muy finas, porque si no damos una reanimación adecuada entre este paso y este paso, antes de que llegue al choque séptico, que cuando ya tenemos manifestaciones de hipotensión refractaria a tratamiento de líquidos y vasopresores, pues aquí ya se incrementa mucho la mortalidad. Entonces, puede ser que un paciente con 2 o 3 disfunciones orgánicas esté en una sepsis grave y requiera, además de un tratamiento convencional, algún otro tipo de soporte de tratamiento, y puede ser que un paciente con 2 fallas puede tener un Apache de 25, puede ser que un paciente con 3 fallas puede tener un Apache de 22, y sin embargo el Apache no me va a decir qué le tengo que dar al enfermo. O sea, el Apache no es una escala que me va a decidir qué tratamiento le voy a dar a un enfermo, si yo sé que la disfunción orgánica es la que me va a llevar hacia el choque y posteriormente a la falla orgánica múltiple, es lo que va a terminar matando al enfermo. Entonces, el punto clave es el reconocimiento de disfunciones orgánicas iniciales para dar un tratamiento idóneo al enfermo, y si no hay respuesta al mismo, entonces decidir alguna otra intervención. Recientemente el doctor Jean-Luc Vincent hace estas consideraciones con respecto al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Él ya es muy amplio el decir un paciente que tenga SIRS es aquel que tiene fiebre o que tiene hipotermia, taquicardia, taquipnea, que son síntomas muy vagos. Sin embargo, si yo estos mismos signos y síntomas los traspolo a signos de sepsis, entonces puedo tener signos de sepsis muy generales, como puede ser fiebre, algunas veces hipotermia, puede estar taquipneico, pero también tengo algunos otros datos que son datos de inflamación general, como puede ser
anormalidades en la cuenta blanca, y bueno, algunas determinaciones de citoquinas que sabemos se liberan durante esta fase. Clínico, también puedo tener alteraciones hemodinámicas, como es hipotensión, taquicardia, alteración en el pulso, o sea, en la piel, cambios en la piel, oliguria. Y esto, si yo lo analizo, si yo veo estos datos como hipoxemia, alteraciones en coagulación, alteraciones en el estado mental, hiperglicemia, son datos que me indican que este paciente puede estar séptico y que son un poco más fundamentados que simplemente en decir tiene CIRS. O sea, orienta un poco más este tipo de situaciones a simplemente basarnos en que el paciente pueda estar séptico con estos datos que pueden ser que se pueden presentar en muchas situaciones. Entonces, bueno, hemos tratado de dar múltiples medidas de soporte y se han investigado muchísimo en esto, pero casi todas las que han dado resultado son dependientes de tiempo. O sea, ¿qué es lo que resulta más en el enfermo? Es cuando yo detecto tempranamente al enfermo que puede seguir poniéndose más grave en cada momento. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene hipotermia, está taquicárdico, está febril, le tomo hemocultivos, tiene tendencia a la hipotensión, y en ese momento lo llevo a una radiografía o a una tomografía en lugar de ponerle una carga de líquidos, pues estoy perdiendo tiempo. O sea, lo primero que tengo que hacer es actuar contra la condición clínica del enfermo. Y si ese paciente no me responde rápidamente, entonces ya haré alguna maniobra para tratar de detectar el punto de infección. Y bueno, creo que ya todos conocen y saben muy bien que esta fisiopatología del shock séptico, de sepsis, perdón, en una forma muy simplista, se basa en una lesión a un micro órgano que tenemos, que es el endotelio, pero tal vez es el más extenso en el organismo, y que cuando hay una alteración en la balanza entre inflamación o coagulación o activación del sistema de coagulación, pues bueno, esto nos va a producir disfunción orgánica, y si esta no se reconoce, pues invariablemente nos va a llevar a la muerte. Esto quiere decir que, bueno, cuando tenemos algo de incremento en factores que nos disminuyen la fibrinolisis o que nos aumentan la coagulación e inflamación, pues esto simplemente, esta enfermedad del endotelio es la que activa todas las cascadas de liberación de citoquinas que van a actuar a diferentes órganos y a diferentes sistemas, y es lo que a final de cuentas nos va a traer una disfunción orgánica, pero todo inicia en el endotelio. ¿Cuáles son a medida del tiempo, cuáles son las medidas de soporte que tenemos con evidencia y que cuando las usamos en una forma temprana nos mejoran la sobrevida en la sepsis? Bueno, primero que todo, reanimación con líquidos en forma temprana y dirigida, volúmenes tidales bajos con PIP, sedación analgesia, control de glucosa, terapia de reemplazo renal, son algunas de las condiciones que es el manejo integral que todo paciente debiera recibir cuando tenemos un dato de sepsis grave. En algunas condiciones usaremos bicarbonato cuando pudiéramos usarlo. La tromboprofilaxis, muy importante en estos enfermos. La dosis de esteroides adecuada en cada enfermo, y en algunos casos el uso también de proteína C activada recombinante. Ese es el armamento que
que cuando tenemos un paciente séptico, debiéramos utilizarlos en cada uno de ellos, no necesariamente todos, pero simplemente usarlos cada uno de ellos en una forma adecuada. En cuanto a reanimación temprana y dirigida, bueno, pues ya saben el flujograma que propuso el doctor Rivers, y con esto ha demostrado que disminuye la mortalidad hospitalaria. En el grupo control, que era de 46%, se redujo la mortalidad a un 30%, cuando este tiempo de intervención, fíjense ustedes, esto es en la sala de emergencias, era alrededor en promedio de hora y media. Entonces no estamos hablando de 6 horas y de 8 horas, y que llega el paciente, pasa la terapia, que venga el médico de terapia, pásame la terapia, no que las enfermeras están comiendo, espérense 2 horas, bueno, ok, pásenlo ya, pasaron 4 horas y cuando llega el paciente está morado, lo empiezan a reanimar ahí y se muere el paciente. El sitio de acción es donde se reconoce el enfermo. Entonces, si el enfermo llega a emergencias, o el enfermo está en quirófano, o el enfermo viene en ambulancia, ahí es donde tenemos que empezar la reanimación. Entonces, no tiene que estar el paciente en terapia intensiva para iniciar este protocolo de manejo. Y bueno, la evidencia es una recomendación grado B, en lo cual se debe decir que se debe reanimar tan pronto como el síndrome es reconocido. Un marcador de probabilidad de sobrevida es el lactato, pero también este lactato, si nosotros tenemos un MET point, es mejorar este lactato dentro de las primeras 6 horas que yo inicio la reanimación. ¿Cuáles son mis metas? Metas muy simples: mantener una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, una media mayor de 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario mayor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, y una saturación en sangre venosa central mayor de 70. Entonces, sí se propone que se tiene que instalar un catéter para medir la saturación, pero lo primero que todo es que tan pronto como el síndrome sea reconocido, debemos empezar a infundir líquido, tratando de llevar al paciente a estas metas. Entonces, bueno, si este paciente tiene una PVC menor de 8, pues vamos a dar infusión de cristaloides o coloides, no hay ninguna diferencia. Si a pesar de que ya reanimamos al enfermo sigue con hipotensión, pues vamos a empezar a usar vasopresores, dopamina o norepinefrina, para tratar de mantener PAMS de 65. No nos vamos a ir luego a adrenalina o a vasopresina. Los que están ahorita, todavía la tendencia es más a norepi, pero todavía la dobuta se defiende y sigue siendo vigente, al menos en esta etapa de reanimación. Entonces, dopa o norepi, si a pesar de esto o cuando estamos en el monitoreo el paciente mantiene S2 bajas, bueno, este paciente requiere también dobutamina para mejorar esta disponibilidad de oxígeno, no a valores supranormales obviamente, sino simplemente. Y bueno, esto es controversial aún en este momento, porque acuérdense ustedes que también la transfusión no adecuada en los enfermos pues trae condiciones también de problemas, ¿verdad? Entonces, depende si es un paciente cardiópata, si no es un paciente cardiópata, y aún en el paciente cardiópata hay estudios que demuestran que no siempre es adecuado llevar al paciente a un hematocrito de 30, aún en pacientes cardiópatas, y esto sería una recomendación 1C. Y bueno, estos simplemente son los resultados del estudio de Rivers, donde ven ustedes cómo la mortalidad hospitalaria disminuyó notablemente cuando se adecuó este protocolo, y no solo eso, sino la mortalidad a 28, en seguimiento a 28 y a 60 días en pacientes que recibieron este protocolo. Sí hay una diferencia en mortalidad en los pacientes en los cuales se les dio una terapia temprana.
Como les dije, la reanimación con líquidos puede consistir en coloides o cristaloides, un grado 1B. Tal vez en la calidad de coloides sí sea importante. No es lo mismo reanimar con una gelatina que con un almidón de 200 Daltons o que con un almidón de 130 Daltons, de 130.000 Daltons. ¿Por qué? Porque sabemos que con los almidones de más de 200.000 Daltons hay mayor predisposición a coagulopatía, hay mayor predisposición a falla renal, e incluso hay algunos papers por ahí que dicen avoid almidones en pacientes sépticos, pero esto tiene que ver más con la molécula del almidón. Si son moléculas de más de 200.000 Daltons, sí hay mayor probabilidad de falla renal, sobre todo en este renglón. En los pacientes que se usó almidones de 130.000 Daltons no hay tanto problema. Esto es un metaanálisis. Vean ustedes cómo en general a favor de cristaloides o coloides no hay gran diferencia. El riesgo relativo de muerte en este estudio SAFE, que es el estudio de albúmina en pacientes graves, también vean ustedes cómo no hay diferencia entre albúmina y solución salida, salvo que, bueno, sabemos que la albúmina es el mejor expansor, pero también es más caro, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de sobrevida es básicamente la misma demostrada en este estudio. Y ¿cuánto dar de líquidos? Bueno, con evidencia 1D, 1 litro de cristaloides o 300 a 500 mililitros de coloides, repetir basado en la respuesta y tolerancia del enfermo. Futuro o realidad, bueno, esto, la monitorización con un catéter de fibra óptica, un catéter central con fibra óptica, pues creo que es ahora una herramienta potencialmente confiable para evaluar los cambios dinámicos entre el aporte y la demanda de oxígeno de los pacientes críticamente enfermos. Y claro, si yo tengo, no es lo mismo medir gases venosos centrales cada media hora o cada hora, a tener un monitoreo continuo, y si yo veo que el paciente se empieza a impotenzar, empieza a bajar el CO2, o si veo que el paciente está hipoxémico, empieza a bajar el CO2, o si veo que al paciente se le aspira secreciones, o se desconecta del respirador y pierde el PIP, cómo se baja el CO2. Ese tipo de situaciones en el monitoreo continuo, pues son las ventajas que me da el monitoreo con un catéter que es prácticamente un catéter central de 3 vías, pero con una fibra óptica. Entonces, ese tipo de catéteres en situaciones de decisiones rápidas, pues son muy importantes para decidir el tratamiento de los enfermos. En cuanto a ventilación mecánica se refiere, bueno, ya todos ustedes saben, el estudio inicial de Marcelo Amato, en el cual demostró que la terapia de protección pulmonar pues es mucho mejor el tener volúmenes tidales bajos con PIPs altos y mantener presiones plató no mayores de 30, disminuye considerablemente la mortalidad en pacientes con daño pulmonar agudo, y esto se reprodujo también en el estudio de Network. También vean ustedes cómo, comparando, reproduciendo el grupo control con volúmenes altos y PIP bajos contra el grupo de estudio que era volúmenes bajos con volúmenes tidales bajos con PIP altos, como también hubo una disminución en la mortalidad con estas medidas de protección pulmonar en los enfermos. Y bueno, la recomendación es 1B, donde se debe usar volúmenes bajos, 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, para tratar de mantener presiones mesetas menores de 30 centímetros de agua y mantener al menos una presión positiva al final de la expiración para prevenir colapsos pulmonares. Y esto, bueno, es nada más una gráfica donde podemos ver que nuestra meta es mantener esta presión meseta menor de 30. Y algunos aspectos importantes, también últimamente el grupo de Jordi Mancebo
hay este estudio considera, debemos considerar la posición prona en pacientes en los cuales se requieran niveles altos de FiO2 y en los cuales tengamos presiones de la meseta elevadas. Este estudio demostró que esta condición, el dar ventilación prona a los enfermos, pues mejoraba las condiciones pulmonares y de sobrevida en los pacientes. Y creo que es algo que también debemos aprender. Si yo tengo un paciente en el cual no me responde con la ventilación mecánica convencional, bueno, tengo ahorita dos herramientas. Una sería la ventilación prona y la otra la ventilación de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque si me espero 48, 72 horas que el paciente está mal y por fin me decido a utilizar alguna de estas herramientas, el paciente, pues sí le vamos a mejorar tal vez momentáneamente la oxigenación, pero invariablemente no vamos a cambiar la mortalidad. Entonces, en el paciente que tal vez, no sé, un lapso de 8, 12 horas, o no sé si a lo mejor menos, Gilberto, tengamos que vemos que no responde a una medida adecuada de protección pulmonar, pues en ese paciente tengo que decidir rápidamente qué otra intervención puedo hacer desde el punto de vista ventilatorio para mejorar esta condición, pero no esperarnos 24, ni 48, ni 72 horas, porque tal vez cuando nos decidamos hacerlo es demasiado tarde y ya vamos a cambiar la perspectiva del enfermo. Algo que no cuesta y que realmente es una evidencia importante es la posición de la cabeza. O sea, el paciente que mantenemos en ventilación mecánica, y ahora un tema muy interesante que presentó el doctor Brochard recientemente en Bruselas, mantener el paciente sentado. Si hemodinámicamente lo permite el paciente, mantener el paciente lo más sentado posible, eso mejora mucho la mecánica de ventilación y obviamente también te previene neumonías, aditamentos de aspiración subglótica, tantas cosas que ahora tenemos para prevención de neumonías, el uso de circuitos cerrados de aspiración, pero sí creo que el tema de seguridad en el enfermo cada vez cobra mayor importancia y entonces tenemos que estar a la vanguardia y al menos usar todo esto que nos muestra cierto grado de evidencia. Ventilación no invasiva, bueno, algunos resultados también cuando se usa en el paciente adecuado en el momento preciso puede a veces ser muy útil en este tipo de enfermos. Y bueno, no soy ni mucho menos enemigo del Swan Gans, pero bueno, también lo que antes apenas hacía aquí, le ponemos un Swan, ahora podemos monitorizarlo, sobre todo con catéteres ahora de saturación venosa continua centrales. Podemos optimizar por línea arterial y por un catéter central, estar midiendo gasto cardíaco continuo, ver la presión de variación de pulso y con eso adecuar una terapia adecuada sin necesidad de medir una cuña pulmonar para saber si el paciente está bien precargado o está sobrecargado de volumen. Entonces, con la pura variación de pulso, sabiéndolo interpretar bien y con las herramientas que tenemos ahora menos invasivas, podemos dar un tratamiento adecuado a los enfermos. Estrategia conservadora de líquidos en daño pulmonar, o sea, entre menos húmedo esté el pulmón les va mejor. Obviamente tampoco los vamos a deshidratar ni vamos a mantenerlos tan secos, porque también el riñón, que es otro órgano importante, tenemos que mantenerlo con buena perfusión, pero sí es mejor tratar de mantener el paciente en balances neutros a ligeramente bajos en este tipo de problemas. Sedación y analgesia, otro tema muy importante, cada vez más importante. No quiere decir que tengamos ni mucho menos que usar relajantes, pero sí dar una buena sedación y una analgesia es muy importante durante el tratamiento de los enfermos.
tratar de utilizar protocolos de sedación con metas, usar bolos de sedación intermitentes, y cuando se usa sedación continua debe haber un momento del día en el cual la suspendamos para ver qué está pasando con los enfermos. Y esto que es muy importante, ¿verdad? Cada vez más es mucho menos frecuente que tengamos que relajar a un enfermo para poderlo ventilar en las unidades de terapia intensiva. Yo creo que a muchos nos tocó durante el entrenamiento ver pacientes que inicialmente, cuando había un MA1, un MA2, pues tenías que sedarlos y relajarlos, porque no había manera de ventilarlos adecuadamente. Pero después hacía una miopatía, de que ni siquiera podía mover el dedito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los relajantes cobran su precio. Entonces, mantener un paciente relajado por 48, 72, 96 horas, y luego cuando le quitas todo y lo podíamos algunas veces sacar adelante. A ver, siéntese, don. Pues, ¿cuál siéntese? Si no te veía ahí con los ojitos, ¿verdad? No podías ni siquiera moverse por el efecto de los relajantes. Entonces, tenemos ya muchas armas para poder sedar y dar una buena analgesia a los enfermos, y yo creo que es cada vez menos frecuente que tengamos que usar relajantes para mantener a los pacientes. Control de glucosa. El control de glucosa también, ya la doctora Vanderberg nos ha demostrado que nosotros tenemos una menor mortalidad si tenemos niveles de glucosa más dentro de lo normal. Este es el artículo original de la doctora Vanderberg, donde demostró que cuando nosotros tenemos valores de glucosa entre 180 a 200 miligramos, la mortalidad en terapia era mayor que cuando manteníamos niveles normales de glucosa entre 80 y 110. Esto fue muy controvertido, se han hecho múltiples estudios de si estos estudios en pacientes quirúrgicos, en pacientes médicos, y creo que todavía hasta este año, en las últimas guías del 2008, había salido que los niveles óptimos que debíamos tener de glucosa eran alrededor de 140. Y ahora nos tocó escuchar, este es el de Dellinger, donde decía que era menor de 150, con una recomendación 12 en la revisión de las guías que salieron en Critical Care por el doctor Dellinger en 2004. Sin embargo, ahora el 26 de marzo, estando en Bruselas, ya que se publicó, sale este estudio del estudio colaborativo de NICE en el control de glucosa. Y bueno, estaba presente la doctora Vanderberg, que por cierto viene a Monterrey el próximo año, y a nuestro congreso de terapia. Y bueno, el grupo colaborativo da estos resultados en los cuales pues no apoyan que el control tan estrecho de azúcar sea benéfico en los enfermos, de tal manera que bueno, yo creo que la doctora, según lo que nos comentó cuando platicamos con ella, dice: yo les podré dar algunos datos posteriormente, esta controversia va a seguir. Y bueno, la anécdota de esta plática fue de que cuando invitamos a la doctora a venir, dice: aún de lo que acaban de escuchar, quieren que yo vaya a México. Le dije: claro que queremos que vaya, que nos dé su experiencia. Pero así nos dijo: después de que acaban de escuchar cómo me echaron, todos quieren que vaya. Dije: bueno, está usted invitada, y ella aceptó amablemente a estar con nosotros el próximo año. Pero estos son los resultados del estudio colaborativo, donde obviamente pues no son muy en este estudio alentadores hacia el control tan estricto. Terapia de reemplazo renal. Se consideran equivalentes hemodiálisis intermitente y hemodiafiltración veno-venosa continua. Esto depende mucho de la estabilidad del paciente, ¿verdad? Si es un paciente muy inestable, pues obviamente la hemodiafiltración continua va a ser mucho más benéfica.
pero no ha demostrado que sea superior a una sesión de diálisis diaria o cada tercer día en los pacientes en los cuales la pueden tolerar. Y esto es una recomendación 2B. El doctor Ronco también, que es una de los que más sabe sobre esto de hemodiafiltración, estará también, ya está invitado para el próximo año y amablemente aceptó. Y obviamente, como les digo, la hemodiafiltración debe ser para pacientes inestables con una recomendación 2D. Algunas otras consideraciones que debemos hacer: debemos usar bicarbonato en algunos pacientes, tromboprofilaxis, que es algo muy importante en los pacientes. Debemos usar o continuar usando esteroides a dosis bajas, y debemos seguir utilizando la proteína C en todo tipo de pacientes. Bueno, creo que con un grado 1B se recomienda el uso de bicarbonato solo cuando hay acidosis láctica con un pH menor de 7.5, nunca antes. Y básicamente, ¿por qué? Porque con esta acidosis, pues por más vasopresores que le pongan no va a responder el paciente. Entonces es más que todo para tratar de que estos pacientes respondan a los vasopresores y con eso mejorar esa es la meta, o sea, simplemente la respuesta de vasopresores, y con esto mejorar los parámetros hemodinámicos. Tromboprofilaxis, creo que muchos de los enfermos, si no es que la mayoría de estos pacientes, tienen un riesgo tromboembólico muy importante y de trombosis venosa profunda. Entonces, bueno, este sería el armamento que tenemos con una recomendación 1A en este tipo de enfermos. Heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, pero hay que darles en los pacientes que tengan riesgo. Y si tenemos alguna contraindicación para heparina, bueno, compresión mecánica, a menos que esté contraindicado. Y en pacientes de muy alto riesgo tenemos que usar tanto terapia farmacológica, cualquiera de las dos, bajo peso molecular o no fraccionada, más compresión mecánica. Entonces, esta es la herramienta que deben tener todos los enfermos en los cuales se pueda recibir esta profilaxis para trombosis venosa. Entonces, si el paciente tiene un riesgo moderado de trombosis, heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. Si es de muy alto riesgo, heparina no fraccionada. Y si tiene alto riesgo de sangrado por alguna situación, pues entonces tendremos que dar tromboprofilaxis mecánica. Y estos son los resultados de las guías de prevención de trombosis venosa y tromboembolismo que salieron en el CHEST de 2008. Corticosteroides en dosis bajas. Bueno, creo que en este capítulo, como ya lo demostró Anand y también en la polémica con el doctor Sprung, en este momento se recomienda esteroides en aquellos enfermos que persistan con hipotensión sostenida y que no respondan a terapia con vasopresores. Aquellos pacientes que siguen en choque refractario y que no responden, ese es el paciente que es candidato a recibir esteroides a dosis bajas. Y este es, bueno, el artículo de hidrocortisona del doctor Sprung, que salió el año pasado, a principios de enero, y vean ustedes cómo en él se ve que no todos los pacientes se les debe dar vasopresores, sino simplemente cuando el estado de choque es persistente, y con esto podemos tener como meta la disminución en la dosis de vasopresores. Se sigue recomendando no más de 300 miligramos al día por 7 días, divididos en 3 dosis. Y bueno, en cuanto a proteína C activada, como ya les mencioné, lo primero es reconocimiento temprano, tratamiento adecuado, no respuesta a tratamiento, disfunción orgánica, más de 2 disfunciones orgánicas, no una, más de 2 disfunciones orgánicas, y que el paciente siga en una
sepsis severa o esté entrando en choque séptico, pues este paciente es el mejor candidato para proteína C, independientemente, tal vez, digo, no un Apache de 10, pero si tiene un Apache de 22 o Apache de 21, tiene dos disfunciones orgánicas, está en sepsis severa y choque séptico, yo no voy a esperar a que tenga 25 de Apache para darle tratamiento, porque eso va a cambiar mucho la respuesta al manejo, ¿verdad? Creo que estos son resultados muy ya conocidos por ustedes en cuanto a la respuesta a la proteína C, y tal vez el punto más importante es que se ha demostrado que cuando hay más de dos disfunciones es útil, cuando hay una disfunción pues no dio los resultados que se esperaban. Entonces tal vez la clave, vuelvo a ser redundante, es el número de fallas y no el Apache, y estos son los resultados iniciales del PROWESS, pero sí en aquellos pacientes que entran en sepsis severa y que tal vez no tengamos que llegar a falla orgánica múltiple, aquel paciente que no nomás requiere líquidos y oxígeno, sino que ya empieza a requerir vasopresores, inotrópicos, que ya tenemos que intubar, pues este paciente es el candidato ideal, independiente de si tiene o no un Apache mayor de 25. Creo que con esto los que hemos tenido tratamientos con la proteína C en pacientes, lo primero que vemos es una disminución en las necesidades de inotrópicos, una disminución muy importante en las fracciones inspiradas de oxígeno. Esa es una respuesta inmediata que vemos a las 6-8 horas cuando el paciente va bien. Lo primero que bajan son dosis de inotrópicos, de vasopresores, empiezan a mejorar la hemodinámica de los enfermos, y en pacientes en los cuales tenemos pues daños pulmonares muy severos o que tenemos altos requerimientos de PIPS, los requerimientos también de ventilación son menores cuando usamos el medicamento en el paciente adecuado. Pues creo que ha sido una panorámica así general, pero traté de traerles los puntos, al menos lo último que ha salido en las controversias de este tratamiento a esta entidad tan grave y con alta mortalidad en nuestros enfermos. Espero que bueno, podamos seguir fomentando que cada vez se dé mejor tratamiento a estos pacientes para disminuir su mortalidad, y obviamente pues sí existen diferencias cuando usamos o no usamos el medicamento en forma temprana. Simplemente vean que el uso de estas intervenciones es sumatorio, o sea, no, el usar una medida no es mejor que usar otra, sino simplemente la disminución en mortalidad es cuando se usan toda la herramienta terapéutica adecuadamente en los enfermos. O sea, no nomás por dar una buena reanimación con líquidos o una buena medida de protección pulmonar o dar un buen control glicémico. Si el efecto aquí afortunadamente es sumatorio, y cada vez si usamos en forma más adecuada todas estas herramientas, pues la mortalidad de nuestros enfermos se puede reducir en una forma importante. Otro dato muy importante es que también el tiempo es importante en el reconocimiento y tratamiento de esta entidad. Y bueno, un saludo de nuestro hospital, el Hospital San José Tecnológico de Monterrey, y pues una panorámica de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.